A los pies del Maestro. Lectura continuada del Libro de Cielo. Explicada y meditada por el Padre Oscar Darío Rodríguez Escobar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María concebida sin pecado, Reina y Madre de la Divina Voluntad. Ángeles, vengan y toquen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Bendito, alabado y adorado seas Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Quien te amará tanto que de amor muriera. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Hermanos, continuamos con estas verdades divinas, alimentándonos de ellas, postrados ante los pies de nuestro Maestro y nuestra Reina y Madre María, la Reina de la Divina Voluntad. Volumen 2, capítulo 34, junio 12 de 1899. Jesús mismo la prepara para la comunión. Esta mañana, debiendo recibir la comunión, estaba pidiendo al buen Jesús que viniera él mismo a prepararme, antes de que viniera el confesor para celebrar la Santa Misa. Dos cosas indispensables. La Eucaristía diaria. Si no se puede, por circunstancias mayores, suple la intención de querer estar allí, pero no porque no se quiera ir. Así lo ha dicho Jesús. Entonces es muy importante, hermanos, la Eucaristía, y ojalá que sea lo primero del día. Y segundo, prepararnos para recibirla. La Iglesia nos ha enseñado que hay que hacer un ayuno, una hora antes de preparación, que equivale a no comer nada y a disponernos espiritualmente para recibirlo a Él. De otra manera, ¿cómo podré recibirte siendo tan mala y estando indispuesta? Luisa le pide a Jesús que sea Él mismo quien la prepare para poderla disponer y así ella recibirlo. Para que Jesús, cuando llegue a los corazones, los encuentre puros y santos y se deleite allí y no reciba una ofensa en el momento de la misma comunión porque no estamos dispuestos ni preparados. Mientras esto hacía, mi dulce Jesús se ha complacido en venir. En el momento mismo en que lo vi, me parecía que no hacía otra cosa que satearme con sus miradas purísimas y resplandecientes de luz. La mirada de Jesús, que nos llena de luz. Cuando se viene ante la presencia de Jesús sacramentado, y yo lo miro y Él me mira, el mismo Jesús nos dice que ahí hay un satearse mutuamente de amor, de luz. Él nos manda flechas de amor y nosotros debemos devolverle nuevamente esas flechas de amor. Estar delante de su presencia sacramental tan solo con una mirada de amor es suficiente. ¿Quién puede decir lo que obraban en mí aquellas miradas penetrantes que no dejaban escapar ni siquiera la sombra de un pequeño defecto? Lo que obraba la mirada divina en el alma de Luisa. Aquella misma mirada de Jesús que a todos aquellos que vio, los liberó, los sanó y los santificó.
Eso mismo hace Jesús con nosotros. Entonces dejémonos mirar. Busquemos constantemente su mirada. Todo el tiempo. Estemos diciéndole te amo. Y miremoslo en toda circunstancia, en toda criatura. Para que seamos sateados con su mirada. Y como dice Luisa, si supiéramos comprender lo que esa mirada causa en nuestra alma. Cómo la embellece. La vuelve como el alma de María. Como nuestra reina y madre. Embellecida. Porque todo un Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ha puesto su mirada en ella. Es imposible poderlo decir. Es más, habría querido dejar todo esto en silencio, porque las operaciones internas de la gracia difícilmente se saben exponer tal cual son con la boca. Parece más bien que se desfiguran. Operaciones de la gracia. ¿Qué hace una cirugía? Aliviar lo que está malo, corregir lo que está dañado. Pues aquí es una cirugía divina, dice Luis, es una operación interna de la gracia. Dios nos está operando internamente. Él es ese cirujano divino que viene a sacar de nosotros, a cortar de nosotros todo lo que nos está haciendo daño, todo lo que no está ordenado. Pero la señora obediencia no quiere, y cuando es por ella se necesita cerrar los ojos y ceder sin decir nada más. De otra manera, hay por todas partes, porque siendo señora, por sí misma se hace respetar. La obediencia, que no cede a nada ni a nadie. La obediencia la llama a ella. Y ella aquí dice lo fuerte que es la obediencia, que es una señora, una matrona que se hace respetar y que por lo tanto hay que aprender a obedecer. Es una virtud maravillosa, es una virtud divina que hay que pedir y que es indispensable en nuestra relación con Dios. Obedecer la voluntad del Padre Celestial. Entonces sigo diciendo, en la primera mirada le he pedido a Jesús que me purificase. Y así me parecía que de mi alma se sacudiera todo lo que la ensombrecía. 3 miradas especiales, dice Luisa. 3 miradas de Jesús. La primera mirada produce la purificación. ¿De qué? De la suciedad, del pecado, de nuestros defectos. Nos purifica, nos limpia. En la segunda mirada, le he pedido que me iluminara, porque ¿en qué le aprovecha a una piedra preciosa ser pura si no está resplandeciente para atraer las miradas de aquellos que la miran? ¿De qué le aprovecha a una piedra preciosa que no resplandezca? La purifica y la ilumina. Nos da la luz divina. Porque tenemos que ser como el sol, que todo lo ilumina, que resplandece. Así es la vida, así es la santidad del verdadero creyente. Debe resplandecer como un sol. Entonces su primera mirada nos purifica, su segunda mirada nos resplandece, nos ilumina, también para que podamos entender los misterios divinos y vivirlos. La mirarán, sí, pero con ojos indiferentes. Tanto más yo, que no solo debía ser mirada, sino identificada con mi dulce Jesús. Tenía necesidad de aquella luz que no solo me volvía el alma resplandeciente, sino que me hacía entender la gran acción que estaba por realizar. Entonces, para 2 cosas hemos sido iluminados, o para 2 cosas nos mira Jesús al iluminarnos. Para identificarnos con Él, para ser sol,
dice Jesús. Y segundo, para entender sus modos, su vida, sus formas. Por eso no me bastaba ser purificada, sino también iluminada. Entonces Jesús en aquella mirada parecía que me penetrara como la luz del sol penetra el cristal. Después de esto, viendo que Jesús seguía mirándome, le he dicho: amantísimo Jesús, ya que te has complacido primero en purificarme y después en iluminarme, dígnate ahora santificarme. La tercera mirada de Jesús, la santificación. Y nos lo va a explicar. Mucho más, que debiendo recibirte a ti, que eres el santo de los santos, no es justo que yo sea tan diversa de ti. Ser como Él, que es santo. Entonces su mirada nos purifica, su mirada nos ilumina y su mirada nos santifica. Son 3 miradas y sabemos que el número 3 hace referencia a la divinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces Jesús, siempre benigno hacia esta miserable, se inclinó hacia mí, tomó mi alma entre sus brazos y parecía que con sus propias manos toda la retocaba. Imagínense, el barro en las manos del alfarero. Nosotros en manos del Creador, que nos está retocando, porque nos hemos venido dañando, desfigurando, y entonces nos vuelve a tomar, nos vuelve a repintar, nos vuelve a rehacer en las manos del Señor. Pero hay que abandonarnos para que Él lo pueda hacer. ¿Quién puede decir lo que obraban en mí aquellos toques de esas manos creadoras? No se puede contar lo que estas manos divinas, estas manos creadoras pueden hacer en nosotros. Lo imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Cómo mis pasiones ante aquellos toques se ponían en su puesto. Mis deseos, inclinaciones, afectos, latidos y mis demás sentidos. Cómo se pone todo en orden. Una vida totalmente desordenada, donde mandan las pasiones, donde las inclinaciones son pecado, donde los deseos son cosas contrarias a los deseos de Dios, donde los afectos son afectos desordenados. Estas miradas divinas lo que hacen en nosotros es poner todo en su puesto, ordenarlo todo. Por eso tenemos que dejarnos flechar por estas miradas. Y mis demás sentidos, santificados por aquellos toques divinos, se cambiaban en algo totalmente diferente y unidos entre ellos, no más discordantes como antes. Formaban una dulce armonía al oído de mi amado Jesús. Se transformaban totalmente, diferente en lo que eran. Imagínense lo que puede producir en nosotros el pecado. Nos pone a vivir una vida que no es divina. Por eso es importante, hermanos, estas miradas divinas, para que nos transformen totalmente en esta vida que llevamos y podamos entonces recibir la vida divina. Me parecía que fueran tantos rayos de luz que herían su corazón adorable. Oh, cómo se recreaba Jesús y qué momentos felices han sido para mí. Jesús se recrea rehaciéndonos a nosotros con su mirada, poniéndonos en el orden, en la pureza, en la inocencia original que perdimos.
Él se recrea. Entonces hagámoslo no solamente por nosotros, para llevar una vida divina. Nosotros tenemos que desaparecer. Hagámoslo por Él. Porque Él se recrea, porque Él se goza. Porque ese es su sueño, su deseo. Yo experimentaba la paz de los santos. Para mí era un paraíso de contentos y de delicias. Lo que produce la gracia en nosotros. Lo que produce una vida ordenada, pura, santa, paz y deleite. Aquella paz y deleite que tienen los santos, los bienaventurados, en el cielo. ¿Quieres más? Después de esto parecía que Jesús vestía a mi alma con el vestido de la fe, de la esperanza y de la caridad. Y en el acto mismo que me vestía, Jesús me sugería el modo como debía ejercitarme en estas tres virtudes. Son virtudes teologales, o sea, virtudes divinas: la fe, la esperanza y la caridad. Y sabemos que ellas hacen referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en su mismo orden. Nos ejercita, nos enseña cómo ejercitarnos en estas virtudes. Y a lo largo y ancho del libro del cielo, Él nos va a ir explicando. Ahora, mientras estaba haciendo esto, Jesús, mandando otro rayo de luz, me ha hecho entender mi nada. La luz que nos permite ver las verdades. Y la primera verdad es nuestra nada. Y esa es la humildad, reconocer mi nada ante el todo que es Dios. Me parecía que fuera como un grano de arena en medio de un vastísimo mar. ¿Cuál es Dios? Y este pequeño grano iba a perderse en aquel mar inmenso, pero se perdía en Dios. ¿Qué es el hombre? Decía San Agustín que el hombre era un grano de arena en la playa. ¿Qué es un grano de arena en la playa? Nada. Y peor aún, ese grano de arena ya no en la playa, sino en el mar. ¿Qué es un grano de arena en el mar? Desaparece totalmente. Porque ese mar es Dios. Y cuando el alma se siente nada, se siente un grano de arena, puede sumergirse en el mar de la inmensidad de Dios. Y entonces queda totalmente identificado con ese mar que es Dios. Eso se llama humildad. Después me ha transportado fuera de mí misma, llevándome entre sus brazos, y me iba sugiriendo varios actos de contrición de mis pecados. Recuerdo solamente que he sido un abismo de iniquidad. Señor, cuántas negras ingratitudes he tenido hacia ti. Nos sugiere que hagamos actos de contrición por nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Que reconozcamos que somos culpables, que somos los sujetos de ese pecado, que lo hemos hecho y por lo tanto sentimos dolor de haberlo hecho, nos vemos miserables, pedimos perdón y esperamos ese perdón. Porque no correspondemos a Dios, a su amor, a su misericordia, a la vida que nos ha dado, a cómo nos ama. No lo correspondemos. Qué ingratos hemos sido hacia Él. Entonces hagamos continuos actos de contrición. La iglesia tiene la oración de la noche. Y la oración de la noche empieza con un acto de contrición. Hay que hacerlo todos los días. No vayas al lecho, a tu reposo, al sueño de la noche, sin haber hecho tu acto de contrición. Un examen de conciencia de lo que ha sucedido durante el día. Y con la mano en tu corazón, con dolor, pídele perdón a Dios por tus ingratitudes. ¿Cuánto bien harás a tu alma
y cuánta gloria darás a Dios. Mientras hacía esto, he mirado a Jesús y tenía la corona de espinas en la cabeza. Extendí la mano y se la quité, diciéndole: dame a mí las espinas, oh Jesús, que soy pecadora. A mí me convienen las espinas, no a ti, que eres el justo, el santo. Son para nosotros las espinas, la corona de espinas, los pecados de soberbia, de pensamiento, de mirada, de lo que escuchamos, lo que tienen que ver con la cabeza. Eso es lo que hizo Jesús, reparar en el Padre todas esas ofensas que recibe a través de estos sentidos. Pero somos nosotros quienes tenemos que sentir el dolor de esas espinas, porque somos nosotros los pecadores, somos nosotros los que hemos ofendido, no Él al Padre, pero Él ha querido asumirlo en nombre propio. Entonces Jesús le pide, Luisa le pide a Jesús esas espinas para reparar. Entonces aceptemos lo que nos venga y reparemos con amor. Así Jesús mismo la ha clavado sobre mi cabeza. Después, no sé cómo, desde lejos vi al confesor. Enseguida le pedí a Jesús que fuera a preparar al confesor para poderlo recibir en la comunión. También le pide a Jesús que prepare a su confesor para la comunión. La iglesia tiene una oración para los sacerdotes antes de la comunión. Y esa oración es bellísima, porque ahí nos estamos preparando. Es una preparación inmediata, pero ya deberíamos tener una preparación mucho más anterior. Es recibir siempre la comunión en el estado de gracia. Entonces parecía que Jesús iba con él. Después de un poco ha regresado y me ha dicho: no quiero que sea el modo de tratar entre yo y tú y el confesor. Y así quiero también de él, que te mire y trate contigo como si fueras otro yo. Jesús nos dice el modo de cómo nos tenemos que relacionar. Y cómo quería que el confesor se relacionara con Luisa. No como una más, sino como Jesús mismo. Hay que aprender a ver a Jesús en todos, para poder tener una muy buena relación con los demás. Porque siendo tu víctima como fui yo, no quiero diferencia alguna. Y esto para hacer que todo sea purificado y que en todo resplandezca solo mi amor. Que yo desaparezca para que aparezca Él, decía Juan el Bautista. Que todo sea Él, que todo esté enfrascado, envuelto, sumergido en el amor de Jesús. Así tienen que ser las relaciones entre los hombres. No pueden haber afectos desordenados entre nuestras relaciones. Yo le he dicho: Señor, esto parece imposible, que pueda tratar con el confesor como lo hago contigo, especialmente al ver la inestabilidad. Imposible para los hombres. Falta aquí una mirada divina. Hay que mirarlo desde Dios. Y entonces Jesús, mire lo que le contesta. Sin embargo, es así. La verdadera virtud, el verdadero amor, todo hace desaparecer, todo destruye, y con una maestría que encanta, en todo su obrar, no hace resplandecer otra cosa que solo Dios, y todo lo mira en Dios. El amor todo lo hace desaparecer. Todo lo destruye, lo que no sea de Dios, lo que sea humano, y todo lo hace aparecer desde Dios y con Dios. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere Jesús. Solo Dios. Solo amor divino.
Después de esto ha venido el confesor para llamarme a la obediencia y así celebrar la Santa Misa. Y por esto ha terminado. Entonces he escuchado la Santa Misa y recibí la comunión. ¿Quién puede decir la intimidad que ha habido entre Jesús y yo? Es imposible poderla manifestar. No tengo palabras para hacerme entender, por eso lo dejo en silencio. La intimidad que se debe tener con Jesús cuando se recibe la comunión. Entonces mucho cuidado con los abortos divinos. Que recibe la comunión y te pones a conversar con otros o te dejas entretener por cosas externas. No. Es el momento para entrar en intimidad con Él. Para cerrar tus ojos hacia afuera y abrirlos hacia adentro y verlo a Él. Tener esa mirada que flecha el uno al otro para que te purifique, para que te ilumine y para que te santifique. Eso es lo que tiene que producir en nosotros el encuentro con Jesús sacramentado. Que por la intercesión de nuestra Reina y Madre María, la Reina de la Divina Voluntad, el Señor nos conceda entonces la gracia de prepararnos, de disponernos para que siempre lo recibamos como debe de ser en la comunión sacramental. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre. Amén.